Hola, ¿qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase Fundamentales, nivel uno. En este pequeño masterclass vamos a estar aprendiendo todos los conceptos básicos acerca de cómo hacer la identificación de ciertos patrones en los gráficos, de cómo interpretar la lectura de las velas y sobre todo cómo identificar estos cambios de tendencia, que es lo que más necesitamos aprender para poder tener buenas posiciones de entrada y de salida, es decir, saber en qué momento comprar, saber en qué momento vender y no cometer el error de meternos en posiciones en las que ya el precio está a punto de dar la vuelta. ¿De acuerdo? Comenzamos pues con esta portada. Es una portada bastante simbólica, ya que las bull runs o las corridas alcistas están representadas por toros y las bear runs o las corridas bajistas están representadas por osos. ¿De acuerdo? Esto lleva ya muchos años en el mercado y es una forma o una metáfora de simbolizar las corridas alcistas y bajistas. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a poder observar el primer tema. Para esto vamos a hablar acerca de las velas japonesas. Las velas japonesas son patrones de velas, en este caso, valga la redundancia, que son una de las herramientas de análisis técnico más utilizadas para hacer trading mediante la lectura de gráficos. Relativamente son nuevas, ¿sí? Relativamente son nuevas, no llevan mucho tiempo usándose en el mercado. Sin embargo, antes de las velas japonesas ya existían las líneas de tendencia en los gráficos. Entonces, con esas podíamos ver cómo se desarrollaba el precio a lo largo de un tiempo, ya sea subiendo o bajando, conforme al libro de compras y ventas de un activo en específico. Este tipo de velas, este tipo de gráficos lineales también se pueden utilizar en otros aspectos, como en la vida diaria, en mediciones de cualquier tipo, y pues tenemos un tipo de línea oscilador. Ahora, quien desarrolla las velas japonesas nos permite tener mucha más información, que aunque parece que es absurdo el tener más información en la variación de un precio, en realidad viene a dar muchísimo más y aportar muchísimo para poder tener una decisión correcta. Y aporta un valor muy especial. Este valor es más que nada el psicológico. ¿De acuerdo? Porque aunque nosotros podamos ver el precio, pues precio de apertura, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo, pero ¿qué es lo que nos dice ese comportamiento? ¿Qué nos dice ese comportamiento de forma visual? Pues bueno, nos habla acerca de cómo el mercado está rechazando un precio o cómo lo está adoptando, cómo genera indecisión entre los compradores y los vendedores. Entonces es importante saber analizar cada una de estas velas, saber qué es lo que nos está diciendo y en base a ello poder tomar mejores decisiones de inversión. ¿Qué es una vela japonesa? Pues bueno, ya lo hablamos, es la representación gráfica de la evolución del precio de un activo financiero, llámese Forex, llámese derivados, llámese criptomonedas, etcétera, durante un plazo de tiempo determinado, ¿sí? Ya sea 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15, un día, 4 horas, un mes incluso, ¿de acuerdo? Ahora, para activos muy amplios que llevan muchísimo tiempo en el mercado, digamos el dólar, puede sacar incluso velas de un año. Y en un año resumes todo absolutamente, toda la información de esas pequeñas velas, incluso de velas de segundos, las resumes en un año. Compactas toda esa información y ahora tienes una clara tendencia anual, la cual también se puede graficar, se puede analizar y se pueden seguir patrones. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues bueno, vamos a ver, tenemos la vela alcista y tenemos la vela bajista. Estas dos están constituidas por lo siguiente: la sombra o mecha, que ya la conocemos, el cuerpo, que es la parte entera de la vela que está coloreada o sombreada de un color, y luego tenemos la sombra o mecha inferior, ¿de acuerdo? Eso es la parte que constituye la vela y ahorita vamos a entender qué nos dice y cómo interpretarlo. Lo siguiente que tenemos es
Bueno, ¿qué indica la parte superior de la vela alcista? Es el precio máximo. La primera línea después marca el precio cierre. Luego tenemos el precio de apertura, el cual siempre va a ser en la parte de abajo. El precio de apertura, en el caso de las velas alcistas, siempre va a ser en la parte de abajo porque el precio tiende a subir, ¿sí? Aquí hay un rechazo del precio, el precio cierra aquí, pero también existe un precio mínimo. Es decir, que si esta vela abrió e intentó ir hacia abajo, pero fue rechazada, entonces el precio deja esta mecha. En el caso de la vela bajista, tenemos lo mismo, nada más que aquí en este caso, el precio de apertura es en la parte de arriba, porque obviamente la tendencia es hacia abajo, ¿sí? Tenemos un intento de un precio máximo donde la vela se convierte en verde durante un periodo de tiempo, pero es rechazada y eventualmente deja un cuerpo bajista, ¿sí? Donde busca un precio mínimo máximo, por así decirlo, un precio mínimo total absoluto, pero es rechazado y el precio cierre termina en esta posición. ¿Cómo se van formando? ¿Cómo es el movimiento del precio a través del tiempo? Bueno, esta vela que estamos viendo aquí es una vela de 1 hora. Recuerden que si es una vela verde, el precio de apertura va a ser en la parte de abajo. Vamos a suponer que esta vela abre a las 9 de la mañana y trae un precio de $50. Supongamos. Durante ese tiempo, cuando se forma la vela, el precio se va inmediatamente a la baja y toca un mínimo de $49. Pero hay muchísimas órdenes de compra y estas órdenes de compra empiezan a empujar, a empujar, a empujar. Regresa a los $50 donde dejó su apertura y sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. Empuja demasiado que llega hasta los 57, pero aquí se encuentra con varias órdenes de venta, lo cuales hacen que el precio retroceda. Y cuando concluye esa hora, el precio cierre es de $55, lo que nos deja una vela bastante interpretable, donde vemos que hay un cierto rechazo para superar esta resistencia de los 57. La mayoría de los compradores desean vender en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces la vela abre a las 9, empieza con 50, cierra a las 10, termina con 55, precio máximo alcanzado es de 57, precio mínimo de 49 y como el precio aumentó durante la sesión el color de la vela es de color verde. Si hubiera reducido tendremos una vela roja. Los tipos de velas. Existen varios tipos de velas, ¿de acuerdo? No es importante como tal aprenderse el nombre de todas. Creo que con que nos aprendamos el significado es más que suficiente. El significado de este tipo de velas nos va a decir qué comportamiento está teniendo el mercado en determinado momento. Si nosotros vemos una vela de ese tipo, que se le puede llamar vela de cuerpo completo, o el nombre real que se le asigna es Marubozu, alcista y Marubozu bajista. Estas velas son de fuerte impulso, es decir, compras sólidas, constantes, firmes, sin oposición, ya sea a la venta o a la compra, que no tienen una oposición por parte de los compradores o de los vendedores, por lo cual es absolutamente de cuerpo completo. Compradores o vendedores tienen el control del precio, es decir, o empujo hacia arriba o empujo hacia abajo, pero todos estamos en sincronía, en armonía total sobre lo que deseamos hacer. Bien, pues sigamos entonces. El siguiente tipo de vela, que muy probablemente ustedes ya lo hayan escuchado, es el tipo de vela doji, donde tenemos un precio máximo, un precio mínimo, la apertura y el cierre son exactamente iguales. Este es el tipo de vela que nos dice que existe indecisión en el mercado. Y ojo, porque dependiendo de la posición donde esté la vela, vamos a tener una interpretación diferente de lo que puede pasar. Dejemos claro que nada está escrito, no es un hecho inminente que si vemos un doji en una carrera alcista, quiere decir que inmediatamente ya debemos de vender.
Hay que saber darle un contexto y hay que saber unirlo a otros indicadores. La lectura del tipo de velas se une a la interpretación de otros indicadores y con esto tenemos diferentes, una calificación como tal. Por ejemplo, yo para poder invertir necesito tener una calificación de diferentes factores donde califico los tipos de velas que estoy viendo. Si estas son positivas, le pongo una palomita. Luego califico con otros indicadores. Si estoy viendo que el RSI es positivo, le pongo otra palomita. Si veo que el MACD es positivo, le pongo otra palomita. Si aparte identifico un patrón de velas, una secuencia de velas que es positivo, entonces le pongo otra palomita, lo cual entonces me genera a mí la confianza de poder abrir una posición de compra o de venta, dependiendo de lo que esté buscando. Pero jamás debo de tomar de forma aislada la lectura de una vela en específico, sin contexto y sin la lectura de otros indicadores para tomar una decisión de compra o venta. A veces el mercado te exige que lo hagas de esta manera, que solamente tomes en consideración un solo elemento y te pone en la encrucijada en la que tienes que decidir basándote en tu instinto. En ese caso, y para ello, es importante que sepamos leer a detalle las velas. ¿Okay? El DOI es un tipo de vela que refleja indecisión en el mercado, es decir, que los compradores y los vendedores se encuentran en un total equilibrio. Ni quieren vender, ni quieren comprar. Cuando eso sucede, pues obviamente va a haber una afectación al corto plazo, porque bien, no se han puesto de acuerdo, pero en algún momento lo harán y decidirán que pues prefieren comprar o prefieren vender. Entonces, ese tipo de indecisiones en el mercado es una señal de alarma. La siguiente vela que vamos a revisar y que considero es una de las más importantes, porque son muchísimos los patrones que hay de velas, pero únicamente vengo a enseñarles los más importantes, los que debemos de tener presentes todo el tiempo y buscarlos en los gráficos todo el tiempo y darles el contexto correcto. Para esto es el martillo o el hammer. Este tipo de vela nos indica que existe un fuerte rechazo de ir a la baja. ¿Por qué? Porque la mecha más grande está del lado inferior. Si esta mecha la tuviéramos del lado superior, tendría otro nombre este tipo de vela y tendríamos un rechazo a la alza. En este caso, la mecha está en la parte inferior, es mucho más grande, ¿sí?, que el cuerpo completo de la vela, es decir, la mecha abarca 3, 4, 5, 10 veces más la proporción del tamaño de la vela, y esto nos dice claramente que aquí hay un rechazo, es decir, el precio trató de venir hasta este punto y los compradores lo devolvieron hasta este punto, incluso sobre el precio de apertura, lo empujaron aún más por encima de este y tenemos una vela verde. Es decir, que no solamente abrió en rojo, sino que superó esa posición bajista y lo empujó a la alza. O bien, si está dentro de una carrera alcista, quiere decir que veníamos en una carrera alcista, muchos vendedores tomaron la decisión de sacar sus operaciones, pero había más compradores formados en la parte de atrás que dijeron, no, yo quiero continuar con la carrera alcista y tenemos un hammer. Este hammer entonces nos representaría que hay muchísima más fuerza de compra que de la que hay de venta. Y bien, dice aquí, la lectura de la vela indica que al empezar a formarse, los vendedores toman el control empujando el precio hacia abajo, pero finalmente los compradores recuperan el control y empujan el precio hacia arriba. ¿De acuerdo? Este es el tipo de velas que nos gusta ver cuando estamos en una carrera bajista. E incluso cuando estamos en una carrera alcista y vemos un hammer a la mitad, nos da el indicador de que el precio está fuerte, de que lleva fuerza, de que está bastante empujado el precio hacia la alza. Esto de alguna manera lo podemos interpretar como algo positivo para poder llevar una posición de compra. Después tenemos su contrario, el shooting star o disparo a las estrellas, ¿sí?, que se les conoce de varias formas, o martillo invertido también. El shooting star
la interpretación de esta vela es exactamente lo contrario a lo que les acabo de decir. Este tipo de vela lo vamos a encontrar en las cimas. Cuando llegamos al punto más alto al que el precio pudo alcanzar, vamos a encontrar un shooting star, un intento de disparar a la luna, de disparar hacia las estrellas, fallido. Y se queda en una vela roja. Es decir, que el precio viene empujando desde abajo, ¿sí? Viene empujando desde abajo. Llega a este punto, trata de empujar una vez más con mucha fuerza, pero aquí la fuerza de venta, los vendedores toman el control de la operación y empujan el precio no solamente hasta este punto, ¿sí? Dejándonos una vela verde posiblemente aquí, no solamente es ese punto, sino que logran cambiar la tendencia dejándonos una vela roja. Esto quiere decir una clara extenuación del precio. Quiere decir que ya se agotó lo que venía dando aquí, se terminó por completo. Por ende, vamos a tener un retroceso. Sucede lo mismo si lo encontramos en una carrera bajista y vemos aquí un shooting star, ¿sí? Quiere decir que el precio trató de salir de esta zona y los vendedores dijeron, cálmate, que aquí no se puede. Seguimos a la baja. Eso es un shooting star. Cuando vemos un shooting star, vemos una continuación de una tendencia bajista. Cuando lo encontramos en un punto más alto, vemos un agotamiento del precio, que por ende nos va a dar un cambio de tendencia y venimos a la baja. El shooting star es quien determina si continúa la tendencia bajista o determina también cuándo se agotó la fuerza de compra y se va a la fuerza de venta. Hay que tener mucho cuidado y hay que saber también interpretarlos dependiendo del contexto donde estén. En un mercado lateral, ¿sí? Un shooting star no nos dice absolutamente nada. La única interpretación que pudiera tener es que veníamos en un mercado lateral, trató de ir el precio al alza y pues no hubo suficientes compradores que siguieran ese ritmo, entonces por ende vuelve a bajar. Entonces, atentos con los shooting star, vamos a estarlos viendo más adelante en las siguientes diapositivas. Borramos todo lo que tenemos aquí. Pasamos a la siguiente. Esto es una barra envolvente alcista, que bien se le conoce como engulfing bar alcista, ¿sí? O engulfing bar bear o bajista. Para esto, una barra envolvente quiere decir que va a tomar, ¿sí?, en mayor proporción de las últimas barras, ¿sí? Obviamente esta está un poquito desfasada, esta digamos que iría un poco más arriba, sería así y así. Es decir, que del último periodo bajista, ¿sí?, esta barra es superior o igual que todas estas. Por eso se le conoce como barra envolvente. Cuando vemos una barra que supera por completo el periodo bajista que le precede, ¿sí? Porque, ojo, porque aquí puede haber un periodo bajista que venga así, que venga así y que continúe así. ¿De acuerdo? Cuando vemos esto, claramente estamos hablando de este periodo. No estamos hablando del periodo completo. Para tener un engulfing bar alcista de este periodo, tendríamos que tener una barra que supere o iguale este tamaño. ¿De acuerdo? Entonces es en proporción al periodo en el que está, antes del pullback o el rebote. Entonces, cuando tenemos una barra envolvente alcista de color verde previa de una vela roja, quiere decir que el precio va a tornar a un cambio de tendencia, ¿sí? Este precio va a llegar hasta aquí, hasta esta zona, va a rebotar ahora a la baja y nuevamente va a continuar con un movimiento alcista. Puede que el rebote incluso sea hasta la zona de soporte y luego continúe a la alza. Cuando el precio o el engulfing bar baja por debajo de la zona de soporte, entonces se le conoce como una falsa ruptura y por ende va a continuar a la baja.
Va a seguir buscando esa posición bajista. Pero aún así, cuando tenemos un engulfing bar, ¿sí?, que da un falso positivo, aún así es bastante bueno, porque quiere decir que ya está presentando fuerza a la alza y que si no lo logró en este intento, posiblemente lo logre en el siguiente. Y con esto logre hacer el cambio de tendencia. Ahora, si vemos esto en una gráfica alcista, ¿sí?, tenemos este canal de tendencia donde venimos subiendo y de repente tenemos una vela que es superior o igual en tamaño a este periodo alcista, entonces mucho cuidado porque ahí vamos a tener un cambio de tendencia, el rebote va a venir aquí y luego va a continuar a la baja. Si se tratara de una falsa ruptura, entonces el precio llegaría aquí, ¿sí?, rebotaría aquí, formando un doble techo y aún así pudiera ser una continuación de movimiento a la baja. ¿Qué pasa si es la falsa ruptura? Entonces el precio va a bajar, va a subir por encima de su zona de resistencia, va a rebotar en esta posición y va a continuar con su movimiento alcista, que también podemos encontrar este tipo de operaciones muchas veces. Para esto nosotros tenemos que estar atentos a si cruza este punto y si cruza este punto de acá, ¿sí?, lo que cubra nuestro periodo, tanto a la alza como a la baja, y saber si está rompiendo en una falsa ruptura y se viene de este lado, o si está rompiendo por debajo del soporte y es una continuación de la tendencia a la baja. En cualquiera de los dos casos hay que cuidar estas posiciones, resistencia y soporte. Igual para este, ¿sí?, resistencia y soporte. Pasemos a la siguiente, entonces, limpiemos esto que tenemos aquí. Este tipo de vela se llama Arami, ¿correcto? Y a diferencia, pudiera interpretarse como un engulfing bar, pero es totalmente lo contrario. Un Arami no representa un cambio de tendencia. ¿Cuál es la diferencia entre el engulfing bar? El engulfing bar viene con una serie de barras descendentes, ¿sí?, y luego tenemos una que nos da por completo la cobertura, ¿sí?, de estas de aquí. Un Arami es una vela grande que le sigue de una vela pequeña contraria al color de esta. Si esta es verde y esta es roja, como en el ejemplo, ¿sí?, entonces esto quiere decir que hubo un leve intento por mover el precio a la baja, pero fue tan reducido que por ende la interpretación de esta vela es que va a haber un movimiento fuerte y explosivo a la alza. Caso contrario, si el Arami es bajista, vamos a tener una vela seguida de un pequeño intento de subida, ¿sí? Esta es bajista. Y por ende, vemos que este intento fue demasiado frustrado y por ende vamos a tener un movimiento bajista con igual o mayor fuerza que el anterior. ¿De acuerdo? Lo que suele indicar un Arami en una gráfica de trading es que se ha producido una contracción de la volatilidad, ¿sí? Es decir, que estábamos en un movimiento fuerte y explosivo, se contrae demasiado y esta contracción genera una explosión nuevamente que podríamos esperar en un movimiento fuerte y expansivo en el futuro, es decir, en las próximas velas. Cuando existe esa contracción, digámoslo así, tienes un resorte, ¿sí? Este resorte es tu barra alcista, ¿correcto? Lo estiras este precio, entonces luego lo contraes, lo dejas, sueltas el resorte, se contrae de golpe y te va a dar un impulso hacia adelante. Esta es la interpretación que pudiéramos llamarle la metáfora más sencilla de entender, ¿sí? Tienes un resorte, lo estiras y al momento de que lo sueltas, este se va a contraer y te va a dar un segundo rebote, ¿sí?, donde el precio automáticamente se va a estirar. Esto es un Arami, es una contracción de la volatilidad del precio. Bien, ahora en este punto quiero hacer un pequeño break para explicarles y dejarles una pequeña tarea.
Cuando nosotros estamos tratando de entender un gráfico, estamos tratando de darle significado a los movimientos, de comprenderlos, de saber por qué suceden, nos topamos con varios inconvenientes. Uno de ellos, y el más usual, es que no entendemos cómo funcionan los mercados, por qué rebotan los precios. ¿Ok? Bueno, para eso les voy a pedir de favor que hagan este ejercicio, y es una tarea que va a llevarles tiempo, es un poco aburrida y tediosa, pero una vez que lo hagan, van a tener una visión completa de todos los gráficos, que no van a necesitar ningún tipo de indicador, no van a necesitar lecturas de velas, no van a necesitar nada. Automáticamente ustedes se van a volver parte del gráfico y lo van a entender hasta con su propia sangre. Y no es humo lo que les quiero compartir. Es una apreciación en primera persona. ¿Cómo es esto? Sí. Ok, durante 30 días, que es un periodo razonable, todos los días ustedes anoten, ¿sí?, todos sus ingresos y todos sus egresos. Lo pueden hacer en un archivo de Excel o lo pueden hacer en una hoja, lo pueden hacer en un cuaderno cuadricular. Sobre sus ingresos, ¿sí?, y sus egresos, van a anotar el precio o la cantidad de dinero con la que empezaron el día y la cantidad de dinero con la que lo terminaron. Con esto nos va a dar un valor máximo, ¿sí?, un valor mínimo, un valor de apertura y un valor de cierre. Es decir, nos va a dar una vela. Si el día lunes ustedes comienzan su día con $10 en el bolsillo, este va a ser su precio de apertura. ¿De acuerdo? Ahora, inmediatamente, ustedes para ir a su trabajo gastan $1, ¿no? Entonces, el precio va a bajar y vamos a tener ahora únicamente $9. ¿Sí? Pero una vez que ustedes lleguen a su trabajo, pues alguien les debía, no sé, les debía $10. Entonces ya no van a tener únicamente $10, perdón, no van a tener 9, sino que ahora van a tener $19. ¿De acuerdo? ¿Sí? Durante ese periodo del día, ahora ya tienen 19, aquí se sumaron 10 y ahora ya tienen 19, ¿sí?, porque gastaron 1, entonces tienen 19, ingresaron 10 más, pero también se encontraron en la calle $1, ¿sí?, y ahora tienen $20, pero ese dólar lo volvieron a gastar para tomar el transporte de regreso a su casa. Entonces, quedamos aquí con un máximo de 20, con un mínimo de 9, un precio de apertura de 10 y un precio de cierre de $19. Esta fue la vela del lunes, ¿de acuerdo? Esa es una ejemplificación bastante sencilla. Lo van a hacer así durante los 30 días. Si lo pueden llevar a un año, pues qué genial, ¿no? Pero durante 30 días. En estos 30 días van a tener 30 velas. Cosa curiosa les va a pasar que cuando ustedes pongan estas velas en Excel o las dibujen en su cuaderno, estas velas van a empezar a tomar un comportamiento muy similar, ¿sí?, al de las gráficas que vemos en los mercados de divisas. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Esto es el lunes, esto es el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Nos vamos a dar cuenta
que el lunes comenzamos con poco dinero y tenemos pocos gastos. El martes acumulamos más dinero y tenemos otros gastos. Miércoles acumulamos dinero y tenemos más gastos. Jueves acumulamos dinero y tenemos gastos. ¿Sí? Tenemos gastos bastante fuertes. El viernes logramos acumular dinero, pero ya no más que el jueves, porque el viernes ya gastamos también dinero. Comienza el fin de semana y ahora empezamos a gastar, pero nuestros ingresos se ven disminuidos porque ya no estamos yendo a laborar. Es fin de semana, entonces no tenemos un ingreso. El sábado salimos con la novia o con el novio y gastamos bastante dinero. Entonces ahora ya no tenemos un ingreso que compense las pérdidas que estamos teniendo. Y el domingo, ¿sí? Tomamos un poco de los ahorros o tenemos por ahí un ingreso pequeño, pero terminamos gastando más. ¿Por qué? Pues no sé, fuimos al cine, nos quedamos en casa, no trabajamos, gastamos, pedimos pizza, qué sé yo. Y tenemos nuevamente ahora una vela mucho más grande, ¿de acuerdo? Aquí siempre va a existir una zona de soporte que va a ser el capital con el que ustedes se mueven de forma regular. Cuando bajen ustedes de esa zona de soporte, entonces quiere decir que están en una clara tendencia bajista porque están gastando más de lo que tienen. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que empieza nuevamente el lunes. Vamos a manejarlo ahora por meses. Empieza enero y ustedes empiezan a capitalizar bastante. Pero en febrero gastan porque tienen pues compromisos, Día del Amor y la Amistad, qué sé yo, ¿no? En marzo, por ahí de marzo, vienen con unos proyectos muy interesantes, digamos que ustedes venden empanadas y pues bueno, les hicieron un pedido muy interesante, agarraron un contrato y se disparan a la alza. A medida que tienen más gastos, perdón, a medida que tienen más ingresos, obviamente también los gastos van a ser más fuertes, por lo que las mechas hacia abajo van a ser más fuertes, porque hay que comprar insumos, hay que comprar materiales, hay que pagar empleados, entonces los ingresos se van a la baja de igual forma y con la misma fuerza con la que llegaron a la alza. Pero ojo, ustedes están manteniendo un volumen de adquisición, que en este caso trasladado a criptomonedas, ¿sí? Trasladado a criptos, esto sería volumen de compra. En su caso es volumen de adquisición, volumen de ingresos, ¿sí? Ustedes tienen un volumen de ingresos fuertes, pero también van a tener un volumen de egresos bastante fuerte. Pero al estar teniendo mucho volumen de ingresos, quiere decir que están produciendo, ¿sí? Llegamos por ahí de mediados de año y ahora no solamente estamos teniendo más gastos, sino que estamos teniendo más ingresos porque nuestro negocio está creciendo. Este negocio va a la alza. Entonces tenemos este repunte aquí. Igual nuestros gastos van a ser proporcionales, ¿sí? En medida siempre al tamaño del ingreso que tuvimos. Por eso es que las barras en los gráficos o las subidas y las bajadas son proporcionales al tamaño de la subida. Si nosotros tenemos una subida fuerte, la bajada va a ser proporcional a lo que subimos. Si nosotros tenemos ingresos fuertes, nuestros egresos van a ser proporcionales a lo que estamos ganando. ¿Por qué? Porque requiere más dinero. Hacer mucho dinero requiere dinero. Tenemos que gastar más, tenemos que pagar más empleados, ahora tenemos que pagar 2 locales, ahora tenemos que hacer esto, el otro. Nos va a costar más. Bien, pues ya aquí estamos por ahí de octubre. Llega noviembre y por alguna razón, ¿sí? Ya no podemos generar más ingresos porque estamos topados, ¿sí? Ya no tenemos más infraestructura. O simplemente el negocio de las empanadas empieza a mermar en diciembre porque resulta que no es la mejor temporada para las empanadas. Qué sé yo, ¿no? Cualquier invento que se les ocurra. Resulta que no es la mejor temporada, pero traemos este flujo de ingresos y un flujo de ingresos bastante fuerte, por lo que ahora nuestro flujo de egresos se va a la contra de nosotros porque tenemos el mismo número de egresos, pero un menor ingreso, ¿sí? En este caso el ingreso fue más reducido. Por ende, este doble techo se va a convertir en un cambio de tendencia para nosotros.
lo cual nos va a llevar ahora a buscar una posición a la baja, donde vamos a tener pocos ingresos, más egresos. Pocos ingresos, más egresos. Y vamos a llegar a una zona de soporte donde ahora los ingresos y los egresos se van a equilibrar, ¿de acuerdo? Hasta que tengamos una nueva sesión alcista, un nuevo periodo alcista, y podamos entonces volver a tomar esa fuerza para volver a subir y buscar un máximo histórico superando el nivel de ingresos que tuvimos en esta posición. Siempre nuestras zonas máximas donde hemos encontrado esos ingresos se van a convertir en nuestras resistencias, porque siempre ha sido el punto donde llegamos y nos quebramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos falta un vehículo, porque a lo mejor nos falta un proyecto fundamental, porque a lo mejor no tenemos la suficiente número de clientes, que en este caso serían holders, hablando de criptos. Nos falta todavía crecer como moneda, como empresa, como persona. Nos falta crecer para poder superar estos máximos históricos. En el segundo intento, puede que lo superemos, porque ya venimos más preparados. Tuvimos una zona en la que consolidamos, porque nuestros ingresos y nuestros egresos fueron similares. Consolidamos, nos preparamos, armamos bien el proyecto, armamos bien la estructura y empezamos a subir nuevamente, y esta vez lo hacemos con más fuerza y logramos romper esta zona de resistencia y nos vamos a la alza. Y nuevamente para después llegar a otra zona de resistencia, y ahora lo que se volvía nuestra resistencia es nuestro soporte, porque ya estamos listos para manejar este flujo de ventas. Entonces, cuando bajemos, este va a ser nuestro soporte. Ya no vamos a bajar a este soporte de aquí. A menos que nos vaya muy mal, quebramos este soporte y nos vamos y retomamos el primer soporte. Pero a medida que podamos ir subiendo y tengamos que volver a bajar incluso este soporte, cada vez que lo hagamos vamos a estar más preparados para poder volver a subir cada vez con más fuerza. Porque aunque ya venimos a la bajada, pero aquí ya traemos toda la infraestructura para poder subir no solamente aquí, sino subir aquí y subir posiblemente más arriba. Entonces, con esto en mente, lo que quiero decirles es que una vez que ustedes entiendan que su vida, sus negocios, su trabajo, su salario, sus relaciones personales, el amor, todo se grafica de la misma forma. Todo tiene subidas y bajadas. Todo tiene zonas de soporte y zonas de resistencia. Emocionalmente tenemos zonas de soporte, que es a donde llegamos cuando todo se derrumba, y esa es nuestra zona de soporte. Y todos tenemos resistencias, que emocionalmente es lo más que podemos dar porque no estamos preparados para más. Nos lleva 1, 2, 3, 4 intentos poder romper esas zonas de resistencia. Salir de nuestras zonas de confort. Una vez que ustedes vean y hagan ese ejercicio y se den cuenta cómo se les va a hacer muy extraño, muy curioso, pero las gráficas son prácticamente iguales a las de los mercados. Tienen esos picos hacia hasta arriba y luego las caídas. Yo lo he hecho con mis finanzas personales, yo lo he hecho con incluso estados emocionales, y se grafican y te das cuenta, incluso puedes predecir en qué momento del futuro vas a tener una caída emocional, vas a tener una caída financiera, porque ya sabes cómo se comporta y te puedes anticipar a ello, preparándote, estableciendo mejor tu zona de soporte, buscando y consolidando mejor tu precio, tus emociones, para que puedas entonces llevar a una nueva zona de resistencia. Así avanzamos, así avanza el mercado. Cuando lo entendamos en nuestra propia sangre, entonces no importa la gráfica que estén viendo, si es Forex, divisas, si es no sé, cualquiera, ETFs, acciones, bonos del tesoro, lo que ustedes me pidan. Lo van a ver y lo van a entender, y no van a necesitar ningún solo indicador. Ningún solo indicador, porque ustedes lo van a asimilar
con sus propias experiencias y van a decir, ahora lo que viene es un soporte, ahora lo que viene es una resistencia, ahorita está consolidando, etcétera. Entonces ya van a saber, lo único que van a necesitar los indicadores es para hacer un cálculo más preciso y obtener la mejor entrada posible. ¿De acuerdo? Quería hacer este break para pedirles que si querían hicieran esto. Así que, pues bueno, se los dejo de tarea. Si lo quieren hacer, les va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar entonces ahora de las salidas de las zonas de consolidación, ¿sí? Una vez que tenemos una carrera alcista, como esta que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Tenemos una carrera alcista. Hay un periodo de consolidación, ¿sí? Que es este de aquí. Este periodo de consolidación puede ser con una diagonal ascendente, puede ser completamente recto, ¿sí? O puede tener una ligera inclinación a la baja. Como es el caso de Shiba. Shiba está consolidando a la baja. En algún punto va a tener su salida. En este caso, esta consolidación fue en forma de triángulo. Vamos a borrar esto de aquí. Esta consolidación fue en forma de triángulo, triángulo ascendente. Ahí lo tenemos. Y llega un punto en el que quiebra el triángulo y esta es la salida de la zona de consolidación, ¿sí? Normalmente se requiere el quiebre de esta salida Ok, entonces, perdón, una vez que tenemos la formación de este canal de consolidación, de este triángulo de consolidación, lo que viene a buscar el precio es romperlo para luego venir a retestear en su nueva zona de soporte, lo que antes era su resistencia, ahora se convierte en su zona de soporte y eventualmente ya sale proyectado hacia nuevos máximos históricos. ¿De acuerdo? Sucede en todos los casos, obviamente este tipo de zona de consolidación es la más positiva porque quiere decir que va a buscar el precio a partir de este punto. Cuando la consolidación es en un banderín a la baja, entonces va a buscar la consolidación a partir de este punto, por lo que el máximo histórico no va a ser tan grande, ¿sí? Como lo pudiera ser si es a partir de este punto, ¿vale? Eso es lo que podemos ver en las salidas de las zonas de consolidación. Para ello vamos a ver más adelante, a más detalle, cómo es que funcionan cada una de estas. Esto es en el caso de las velas, ¿de acuerdo? Veamos una continuidad de la tendencia. Aquí estamos en una tendencia bajista. Claramente podemos ver este canal de tendencia a la baja. Tenemos una salida de la zona de consolidación, que sería esta mecha de aquí, pero esta termina por romper a la baja, ¿sí? Y eventualmente termina por continuar rompiendo a la baja. Entonces, esto se llama continuidad de tendencia. Esto sería en una mayor escala, lo veríamos de esta forma, ¿sí? Por eso es importante también ver las escalas, las temporalidades. Si nosotros los vemos en escalas muy pequeñas de un minuto, esto pudiera darnos un falso cambio de tendencia, por lo cual estaríamos metiendo una operación para luego volver a irnos a la baja. Entonces, si ampliamos la temporalidad, vamos a poder ver que aquí claramente tenemos una línea, ¿sí? Y aquí tenemos otra línea más. En este caso, hasta que no se supere esta línea de resistencia, hasta que el precio no pase por encima de esta línea de resistencia, no estaremos hablando de un cambio de tendencia. Entonces, esto es continuidad de tendencia y siempre hay que saber observarlo en la temporalidad correcta. Miren, si lo marcamos aquí, estaríamos viendo claramente cómo el precio respeta esa zona de soporte, le está respetando esta zona de soporte y está respetando esta resistencia que tiene aquí a la alza. ¿Vale? Entonces vemos cómo el precio viene rebotando en esta posición, en un banderín totalmente bajista, y en el momento en el que el precio rompa por esta posición, entonces quiere decir que ya estamos teniendo un cambio de tendencia. Si el precio rompe por debajo de su soporte, entonces esto es grave porque
Este es el mega soporte. En el momento en el que el precio rompa este soporte, va a buscar una corrección mayor de este tipo, ¿sí? A la baja, es decir, que se va a ir todavía mucho más abajo. Mientras que respete este soporte, entonces todas las operaciones que estén se van a venir aquí concentrando y consolidando en esta zona para buscar romper a la alza. Cuando se generan muchos pisos, estos son pisos, ¿sí? O sea que viene y toca varias veces el mismo soporte, normalmente es porque tiene un claro rechazo a bajar sobre esta línea. Cuando hay un claro rechazo, es muy probable que el precio se vaya a la alza y va a venir a buscar una posición del mismo tamaño que esta zona de consolidación que tuvo aquí, lo va a venir a buscar en esta posición de acá. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante en los banderines. Pero aquí tenemos la continuidad de tendencia. Continuidad de tendencia es hasta que no rompa esta posición, va a ser una continuidad de tendencia. ¿Vale? Ok, ahora, ¿cómo podemos identificar un clímax de movimiento exponencial? Uno de los errores que más cometen cualquier trader de criptomonedas que vaya iniciándose y que no haya tenido ningún tipo de asesoría previa, el error más común que cometen es comprar aquí. ¿Sí? ¿Por qué compramos ahí? ¿Por qué nos da la intuición de comprar ahí? Porque vemos una vela verde, grande, concisa, y eso nos da cierta seguridad o confianza. El problema de esto es que nadie quiere invertir aquí, porque vemos velas muy pequeñas, vemos velas muy rojas a la baja y tenemos esta incertidumbre de que ha estado con velas muy pequeñas y el precio no avanza. Esta es la mejor posición de compra, ¿sí? Cuando existe mayor miedo, mayor incertidumbre, cuando las velas a la baja son enormes, esta es la mejor posición de compra. ¿Por qué? Porque está terminando su proceso de consolidación. Luego vienen este tipo de movimientos, ¿sí? Lateralizados, ascendentes, que normalmente no les prestamos mucha atención porque dices, es que va a volver a bajar, está subiendo pero es muy poquito, no lleva fuerza, etcétera. No. Esta es la carrera previa a una carrera alcista, esto es el despegue. Algunas monedas lo hacen así, de forma explosiva y de una sola raya, pero en el mercado normal, en el mercado bursátil normal y en algunas criptomonedas, el ascenso es así. Estas escaleritas son el ascenso hacia un movimiento mucho más grande. Posiciones de compra totalmente seguras, porque ya no estás en esta zona, que esta sería la mejor, pero tiene mayor riesgo. Esta ya es la posición de compra segura. Se los he dicho muchas veces, yo cuando veo esta montañita, inmediatamente abro operación, porque sé que ya terminó su zona de consolidación de precio a la baja, viene en una zona donde se prepara ya para la carrera alcista y viene con estos ascensos pequeños y escalonados. Cuando vemos esto, lo que vamos a encontrar es que cada vez las velas verdes se van haciendo más grandes, ¿sí? Después de un periodo de ciertas velas grandes va a venir una corrección, ¿sí? Esta corrección termina aquí y ahora vemos y comenzamos a tener velas de mayor tamaño, ¿sí? Algunas pequeñas, pero vemos velas cada vez más grandes, más grandes, más grandes, con retrocesos obviamente mucho más amplios. Vemos velas más grandes y cada vez más grandes y llega un punto cuando la vela se estira demasiado, ¿sí? Cuando sucede esto es porque el precio ya llegó a su movimiento de clímax y por ende viene ya con cierto cansancio. ¿Puede tirar una vela más? Sí, es probable que sí, pero aquí es donde hacemos entonces el análisis a detalle de esto. A diferencia de las otras, bueno, a excepción de esta, que parece un shooting star, ¿sí? A diferencia de las otras velas, esta tiene una mecha, aparte de que el tamaño de la vela es grande, ¿sí?
A diferencia de esta, el tamaño de la vela es muy pequeño. Lo que sí es largo es la mecha. Pero esta vela ya es muy grande. Es de un movimiento climático, de clímax. Y la mecha es grande también. Entonces quiere decir que ya existió aquí un rechazo del precio a la baja sobre este movimiento de clímax. Por ende, los siguientes movimientos ya van a ser a la baja. ¿Qué pasa? Que ustedes compran aquí, el precio empieza a bajar, uno se queda con la idea de que va a continuar, que es una corrección de este tipo, pero resulta que no, y te quedas esperando ese movimiento al alza, el cual nunca llega y empieza a bajar, vendes aquí, vendes en esta posición, y entonces aquí el precio te da una cachetada y se va a la alza porque es el rebote, pero el rebote nada más va a llegar a esta posición. Entonces tú ves que se va a la alza y vuelves a entrar en una operación justo aquí y el precio te vuelve a dar una cachetada en la cara y se va a la baja. Ahora ya aprendiste de la lección anterior y no vendes porque esperas el rebote, pero el rebote ya nunca llega porque ya comenzó una carrera a la baja. Terminaste comprando aquí, perdiste dinero acá, compraste aquí, ya no vendiste y ahora toda tu inversión se está yendo en una carrera a la baja. Ya por este punto de aquí, aproximadamente te quiebras por completo, ya no toleras más ver cómo el precio se va a la baja, vendes y llevas una pérdida del 70%. En lugar de esperarte y aguantarte ya y esperar al rebote en el siguiente ciclo alcista. Este es el error más común. Sé que muchos de ustedes, de los que están escuchando esto, ya lo han cometido una vez, si no es que varias. Entonces, este es el error más común. Ustedes no tienen que comprar aquí, apréndanselo. Esto es para vender, esto es para comprar. ¿Vale? Ok. Pasemos a la siguiente entonces. La localización y el contexto, precisamente de lo que les estaba hablando. Aquí tenemos dos shooting star. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. ¿Cuál es la diferencia entre este shooting star y ese de aquí? Bueno, este shooting star está en medio de una carrera alcista, la cual no tiene una resistencia previa porque su resistencia era acá. Y este shooting star está aquí, acompañado de una vela verde, ¿sí? Fuerte. Y este es una pequeña vela roja, acuérdense, que por ende va a representarse en un movimiento fuerte a la alza. Y sí, tenemos el movimiento fuerte. Entonces, este shooting star no refleja extenuación del precio, no refleja que quiera dar un cambio de tendencia, sino que va a venir un movimiento más fuerte y explosivo. ¿Cuál es la diferencia de este shooting star que es prácticamente igual a este de aquí? Aquí sí, este shooting star hay que estarlo monitoreando muy de cerca. ¿Por qué? Porque vemos que el precio llegó a su máximo histórico alcanzado previamente y justamente cuando llega a este punto hace un shooting star. Entonces quiere decir que el precio está siendo rechazado por los vendedores y por ende va a tener un cambio de tendencia a la baja. Quiere decir que únicamente va a lograr hacer solamente un doble techo, es decir, tocar dos veces su máximo histórico y por ende va a bajar. La diferencia entre este movimiento y este movimiento, esta es su zona de consolidación, la diferencia entre este movimiento y este movimiento es que este, ¿sí? Concluyó, inició aquí y concluyó acá. Este inició aquí, pero no ha concluido, va en su segundo periodo. Entonces, puede que en este intento no haya logrado cruzar, va a venir a corregir aquí a la baja y va a tener otro intento más, que es muy probable que en este segundo lo vaya a intentar cruzar. Pero nosotros tenemos que estar atentos a esta posición, porque aquí pudiéramos vender, buscamos el canal y metemos orden de compra aquí, en dado caso de que no rompa la baja. Nos esperamos para tener una confirmación de tendencia alcista, es decir, una vez que haya rebotado y el precio venga aquí, nosotros metemos orden de compra en esta posición y ahora sí nos montamos en la ola del siguiente movimiento alcista. Buscamos esa posición de ruptura y encontramos acá el máximo histórico. Entonces, la localización y el contexto es muy importante. Una vela, un shooting star, un martillo, se interpretan de forma diferente según la posición en donde estén.
Aquí hay un martillo que está al final de una carrera bajista. Entonces, este martillo claramente nos dice que va a haber un cambio de tendencia a la alza. Aquí tenemos otro martillo, bueno, una especie de martillo, seguido que le antecede una vela verde, ¿sí? Este martillo nos dice que el precio trató de ir abajo, pero no pudo, entonces tenemos una confirmación de tendencia a la alza. ¿Claro? Es muy extraño encontrar un martillo en estas posiciones de aquí arriba. Normalmente los podemos encontrar los martillos a la mitad o hasta abajo de los periodos. Si es hasta abajo de los periodos es cambio de tendencia, si lo encontramos a la mitad es continuación de tendencia. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Okay? La posición, ya para cerrar este tema de las velas, la posición de apertura y cierre, muy importantes. Tenemos las velas de cuerpo completo que representan movimientos fuertes. Vendedores tienen el control del precio, compradores tienen el control del precio, dependiendo si es vela roja o verde. Tenemos las velas de indecisión o los dojis, que es cuando tenemos mechas en ambos sentidos, ¿sí? Y normalmente el precio cierra o bien con una línea o con una pequeña doji de color verde o rojo. Sin importar el color, esto significa indecisión, ¿de acuerdo? Cuando hay indecisión a la alza, tiene más probabilidades, o sea, cuando la vela es verde, más probabilidades de que esa indecisión rompa de manera alcista. Cuando la indecisión es de color rojo, tiene más probabilidades de que ese precio rompa a la baja. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente. Ha habido carreras alcistas donde tiene un doji de indecisión en color rojo y termina por romper a la alza. ¿Sí? Ahí dependen otros factores y hay que darle un contexto, lo que les decía, ver si estamos en medio de una carrera alcista, si estamos iniciando una, si estamos hasta abajo, o si ya estamos hasta la cima y vemos un doji de indecisión en rojo, obviamente eso nos diría un claro indicador de que ese precio se va a rechazar a la baja. ¿De acuerdo? Luego tenemos las velas de rechazo, que son más claras que los dojis. Aquí sí tenemos un claro rechazo del precio, ¿sí? Que trata de ir, que trata de ir a la baja, pero a final de cuentas es, trata de ir a la alza y a final de cuentas el precio es rechazado y queda con este tipo de vela. Y aquí el precio trata de ir a la baja, pero es rechazado, ¿sí? Y queda con este tipo de vela. Ambas, estas dos, nos dan un cambio de tendencia. Esto es indecisión y esto es continuidad de tendencia. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente. La escalada de la vela. Es importante saber que los tamaños de las velas importan según el tipo de decisión que queramos tomar en el mercado. Una vela grande indica gran actividad. Si nos encontramos en una tendencia alcista o bajista, pues quiere decir que va a continuar en esa tendencia, ¿no? Si además las velas van creciendo de tamaño más grande que la anterior, ya sea a la alza o a la baja, pues quiere decir que se está moviendo el precio y que se está acelerando, es decir, que va con más fuerza, ya sea a la baja o a la alza. Una vela pequeña indica poca actividad, los compradores y los vendedores no tienen especial interés en esos niveles de precios y solamente se está operando con un margen muy pequeño. Las velas muy grandes, y hago énfasis en muy grandes, pueden indicar extenuación o acción climática. Extenuación o acción climática. O sea, no son velas para comprar. Extenuación es cansancio, acción climática es porque ya está al máximo de su capacidad. ¿Sí? Esto puede ser tanto en velas rojas como en velas verdes. En el caso de que fueran velas rojas, tienes que esperar, ¿sí?, a que esa vela roja gigante llegue a su fondo, ¿sí? Luego te genere otras velas más pequeñas, pero pueden ser verdes o pueden ser rojas, ¿sí? Y veas que ahora está empezando a perder fuerza, quiere decir que ya tocó su máximo fondo y ahí es donde entra la posición de compra. En el caso de arriba, cuando ves una vela gigante a la alza y luego ves otras velas pequeñas o rojas o verdes, quiere decir que ese precio ya está continuando, ya está yendo a un cambio de tendencia y es momento de vender. Sobre todo cuando ves una vela gigante, con un cuerpo gigante.
Vamos a pasar a la siguiente. La contracción de la volatilidad. Esto era lo que estábamos hablando acerca de cómo a medida que el precio cae con fuerza, nosotros podemos darnos cuenta que el precio va a dejar de caer porque empieza a contraerse, empieza a buscar esta contracción. Es decir, que logra frenar esta bajada. Tenemos este descenso fuerte, ¿sí? Viene este descenso fuerte y aquí logra hacer una contracción de esa volatilidad. Esto nos da un indicador de que está llegando ya a su zona de soporte y que ahora lo que va a buscar es nuevamente recuperar la carrera alcista. ¿De acuerdo? Eso es contracción de volatilidad. Cuando vemos una caída fuerte, muy fuerte, en temporalidades de 4 o de 8 horas y vemos esto brutalmente hacia abajo, pero de repente empezamos a ver velas ya muy pequeñas, es contracción de volatilidad. Si esto lo ven en la escala de 1 minuto, ¿sí? Van a encontrar muchos movimientos fuertes a la baja con contracciones de volatilidad que luego continúan a la baja. ¿Por qué? Porque lo estás viendo en temporalidades muy pequeñas. No te estás yendo a una temporalidad mayor para saber cuál es el comportamiento a gran escala de ese gráfico. Entonces, mucho cuidado con las temporalidades, sobre todo en la que están tratando de operar. Si lo ven en 1 minuto, se van a equivocar muchísimo. Vayan primero a la gráfica diaria de 1 día o de 4 horas, ¿sí? Para poder tener un panorama general y saber qué es lo que está haciendo el precio a una mayor escala. Si estamos hablando de un activo como Bitcoin, incluso pueden ir a la gráfica semanal para saber qué es lo que está haciendo y puedan tomar esa decisión en base a una gráfica semanal y no a lo que les está diciendo el minuto a minuto, porque el minuto a minuto va a ser muy cambiante. Y a menos que estén haciendo un scalping, no se lo recomiendo porque van a cometer muchos errores. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Y en este punto vamos a ver formación de patrones. Ya vimos cómo se interpretan las velas de forma individual. Ahora vamos a ver cómo se interpretan esta secuencia de velas, ¿sí? Y cómo podemos identificar en qué momento va a cambiar la tendencia, en qué momento comprar, en qué momento vender, cómo saber dónde están nuestras zonas de soporte y nuestras zonas de resistencia. Bien, pasemos entonces. Lo primero que vamos a revisar es el triángulo ascendente. Un triángulo ascendente, ¿sí? Se forma cuando nuestra resistencia, ¿sí?, se encuentra en la parte superior y nuestro soporte se encuentra con una ligera inclinación a la alza, ¿sí?, tocando los puntos más bajos y nuestra resistencia tocando los puntos más altos. Muchos de ustedes se van a preguntar, ¿cómo es que se definen los soportes y las resistencias? ¿Cómo es que los podemos conocer? Bueno, pues cuando comienza el precio, cuando nosotros entramos una gráfica y no tenemos un contexto previo, digamos que esto está en blanco o que nos da pereza analizarlo, porque normalmente la gráfica te da la información para poder llevar aquí los soportes o las resistencias, digamos que no lo quieres hacer, empezamos con esto. Aquí en este punto no vamos a tener absolutamente nada que nos diga ni cuál es nuestro soporte ni cuál es nuestra resistencia. Solamente vamos viendo y vamos haciendo una lectura de las velas. Vemos que las velas se empiezan a hacer más grandes y más grandes y más grandes. Y aquí de repente vemos, ¿sí?, un shooting star. Así. Entonces, en este punto, nosotros ya sabemos que, uno, ya existe extenuación del precio. Ya estamos en una acción climática por el tamaño de las velas que ha ido subiendo progresivamente. Y dos, tenemos un shooting star, una vela que trató de ir más arriba, pero fue rechazada por el precio, por los vendedores. Entonces, aquí ya tenemos dos indicadores de que el precio puede venirse a la baja. En los siguientes cursos fundamentales, vamos a aprender también cómo combinarlo con indicadores de RSI, MACD o el BOT o la media móvil de Trotsky para saber también si la media móvil nos está diciendo que el precio ya va a la baja. Entonces, combinamos varios indicadores, hacemos una lectura correcta de velas, hacemos una lectura correcta de un movimiento climático y nos damos cuenta que el precio está llegando hasta aquí. En ese momento
obviamente genero mi orden de venta, ¿no? Y aparte, defino una línea horizontal, sin importar que esto todavía no exista, yo defino una línea horizontal. Luego, el precio resulta que tuvimos razón y se viene a la baja, ¿sí? Tenemos este movimiento a la baja, empezamos con movimientos pequeños, ¿sí? Luego algún movimiento grande y luego aquí los movimientos, en caso contrario, se empiezan a contraer, a contraer, a contraer. Y luego tenemos una vela, ¿sí? Tenemos un martillo, tenemos ya una vela verde, donde trató de bajar, pero el precio fue rechazado. En este preciso instante, nosotros lo que tenemos ahora es un canal de soporte, el cual lo vamos a definir de forma recta sobre esta posición. No sabemos todavía el grado de inclinación que tiene, por ende no podemos hacer esta línea de soporte que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ya lo tenemos, resulta que estábamos en lo correcto, el precio comienza nuevamente a subir, velas pequeñas, ¿sí? Que van creciendo de tamaño, van creciendo nuevamente, vemos esa extenuación y ya sabemos, para este punto nosotros ya sabemos que si las velas están llegando aquí ya con extenuación de precio, ¿sí? Y nosotros ya teníamos definido esta resistencia, pues ya podemos predecir que el precio va a rebotar aquí. Si ya nada más tenemos la confirmación de otro shooting star, pues ya entonces tendríamos esa confirmación visual y de resistencia que el precio llegó nada más hasta este punto. A la bajada, nosotros vamos a esperar el precio aquí, porque este es el único soporte que nosotros tenemos. Entonces, el precio comienza a bajar fuerte, ¿sí? Retrocede, continúa bajando con movimientos fuertes y débiles y empieza a perder fuerza. Empieza a perder fuerza y aquí nos hace nuevamente un martillo. En ese momento yo cambio mi línea de soporte y la cruzo para tocar estos dos puntos. Ahora ya tengo un canal o un triángulo ascendente. Ya sé dónde el precio va a venir a rebotar y ya sé dónde va a venir a rebotar a la baja. Ya tengo este canal. Ahora lo que debo de buscar es en qué momento tenga una ruptura aquí o en qué momento tenga una ruptura acá. Cuando el precio sale, rebotamos aquí, y el precio sale de esta zona, yo ya sé que tengo una ruptura a la alza y que voy a alcanzar un nuevo máximo histórico y por ende mi posición se va a ir a la alza. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver más adelante cómo pudiéramos identificar también una falsa ruptura. Bien. Entonces, pues pasemos a la siguiente diapositiva. Ya tenemos aquí en un triángulo ascendente. Ahorita vamos a revisar más dudas a medida que vayamos avanzando. Si tienen dudas, y pues obviamente vamos a esperarnos al final, porque muy probablemente en las siguientes diapositivas se vayan a ir esclareciendo todas estas dudas. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí el mismo ejemplo, pero con un triángulo ascendente, donde nuestra resistencia, ¿sí?, es en la parte superior. Tenemos esta diagonal que cruza de forma ascendente, es decir que nuestros mínimos, ¿sí?, van cambiando de posición para moverse a una posición más alta en relación al precio. Y aquí también pudiéramos estar buscando ruptura a la baja o a la alza. Sucede lo mismo, empezamos a monitorear el precio en la primera subida, localizamos el punto de extenuación y fijamos en ese instante nuestra resistencia, que sería esta de aquí. ¿Sí? Posteriormente, a medida que el precio vaya a la baja, nosotros vamos a venir monitoreando el comportamiento del precio. Cuando exista esta disminución en el tamaño de las velas y tengamos aquí posiblemente un martillo, entonces aquí vamos a situar nosotros nuestra zona de resistencia, de soporte, perdón. La vamos a situar de forma horizontal porque no tenemos más información para poder dar el ángulo correcto. ¿De acuerdo? De aquí posteriormente el movimiento se empieza a ir a la alza. Nosotros ya lo esperamos en esta posición. Ya sabemos que puede venir a rebotar aquí. Entonces el precio viene avanzando con fuerza, pero llega a esta zona y es rechazado a la baja. Entonces aquí nosotros ya teníamos un indicador de dónde podía rechazar el precio.
Lo confirmamos con este segundo punto, entonces ya tenemos una clara zona de resistencia en forma horizontal. Ya sabemos que el precio va a venir a rebotar aquí el número de veces que le lleve. Esta es nuestra resistencia. Pero no hemos definido del todo nuestro soporte, entonces vamos a esperar a este segundo movimiento que venga a la baja. Nosotros lo estamos esperando más o menos en esta posición, porque no tenemos información previa, pero vemos que el precio se empieza a cansar en esta posición y nos vuelve a hacer nuevamente un martillo. En ese instante nosotros generamos esta línea en diagonal y ya sabemos ahora que el precio va a venir a rebotar aquí, 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 va a venir a rebotar aquí. Ya podemos predecir esto. Sabemos que si no rompe aquí a la alza, el precio va a venir a rebotar aquí. Nuevamente va a hacer este movimiento, va a continuar aquí y en alguno de estos puntos ya vamos a estar buscando la posición de compra o de venta. O vamos a hacer un scalping, ¿de acuerdo? O un day trading. Si la gráfica es de varios días o está en una temporalidad muy amplia y está haciendo esto, sería un day trading. Si el precio viene aquí, nosotros ya sabemos que tenemos que vender. Si el precio viene y rebota aquí, tenemos que comprar, vender, comprar. Pero ojo, porque existen las rupturas. En algún punto el precio va a tener que salir de este canal. Normalmente es en el cuarto o el quinto impulso. Aquí estamos en el primero, ¿sí? Primero, segundo, tercero. En este caso tendría que haber sido aquí. La gráfica lo adelanta, pero bueno, tercer impulso y rompe a la baja. ¿De acuerdo? Si el precio está rompiendo aquí a la baja, lo hace de esta forma. Vemos que llega aquí. ¿Sí? Nosotros ya estamos listos para ejecutar una orden de compra porque esperamos que el precio rebote. ¿De acuerdo? Pero no la ejecutamos porque vemos que el precio continúa. ¿Sí? No el hecho de que continúe quiere decir que inmediatamente ya fue una ruptura y se va a ir para abajo, ¿no? Sino que tenemos que esperar porque muchas veces hace falsas rupturas, es decir, que el precio viene aquí, rebota la alza y luego vuelve a tomar su canal y se incorpora para el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Esto sería una falsa ruptura. Si vemos que el precio llega aquí, ¿sí? Digamos a este punto, rebota el precio y no logra incorporarse nuevamente a su canal, entonces, en lugar de eso, se viene a la baja. Aquí ya tenemos una confirmación de que el precio se va a ir más para abajo. ¿De acuerdo? Si el precio logra reincorporarse en su canal, aquí ya tendríamos entonces la posición de compra y vendríamos a esperar el precio en esta posición. ¿De acuerdo? Nuevamente rebotaría aquí y como ya como ya rompió una vez a la baja, es muy probable que en el segundo intento ya ahora sí se venga a la baja, rebote y continúa a la baja. Cuando tiene rupturas a la alza, falsas rupturas y regresa el canal y luego vuelve a salir, normalmente en el segundo intento lo logra. Porque quiere decir que tiene más órdenes de compra que órdenes de venta. Entonces el segundo intento es cuando logra salir. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el triángulo descendente tenemos la misma posición. Vamos a generar un soporte. Vamos a esperar a generar nuestra línea de resistencia, que en este caso tiene una ligera inclinación. Vemos cómo el precio está rebotando en esta zona. Nosotros ya fijamos cuáles serían nuestros puntos de ruptura y nuestros puntos de soporte, ¿sí? Esta gráfica de aquí la podemos nosotros hacer con un pad de líneas o dibujarla y básicamente vamos a tener los movimientos que va a seguir. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos en qué punto puede hacer la ruptura. Vemos que hace la ruptura aquí, ¿correcto? No por eso ya metemos inmediatamente aquí una orden de compra. ¿Por qué? Porque viene el retroceso y el retroceso va a venir a tocar o a retestear su nueva zona de soporte. Es decir, que lo que antes era su resistencia, ahora se convierte en su zona de soporte. Si la zona de soporte es sólida, es firme, el precio se mantiene ahí, la va a rechazar y va a continuar en el movimiento alcista. Si la zona de soporte es débil, se va a incorporar nuevamente a su canal y va a seguir rebotando en esta zona. Es probable que en el siguiente movimiento que intente, logre superar esa resistencia. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos el triángulo descendente. ¿Sí? Eso es un triángulo descendente y ese es el ejemplo de cómo puede hacer una ruptura, un retroceso y continuar a la alza.
o falsa ruptura, continúa en su canal y luego vuelve a intentarlo o vuelve a intentarlo, pero esta vez a la baja, ¿de acuerdo? Lo que nosotros debemos de cuidar entonces son las zonas de soporte y las zonas de resistencia para saber qué es lo que está haciendo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a trabajar con banderas y banderines. La bandera se cataloga bandera cuando el movimiento es completamente rectangular y el precio rebota sobre este canal rectangular, ¿sí? Y eventualmente rompe a la baja o eventualmente rompe a la alza. Tenemos banderas con formación horizontal, tenemos banderas con inclinación bajista y banderas con inclinación alcista. ¿De acuerdo? Ahora, la bandera viene con un mástil. En el caso de la bandera alcista, vamos a encontrar que el mástil viene de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Y usualmente el mástil nos da la proyección del precio que vamos a encontrar si logra romper a la alza, ¿sí? Si logra romper a la alza, quiere decir que la proyección del precio objetivo va a ser el equivalente al tamaño del mástil llevado de este lado. Entonces, venimos en una carrera alcista, ¿sí? El precio rebota, luego viene y rebota aquí, inmediatamente yo formo mis canales para saber que ahora ya estoy en una bandera, ¿sí? Sé que vengo de un movimiento alcista, por lo que mi mástil es alcista, inmediatamente yo mido el mástil y ya sé de qué tamaño va a ser el objetivo, el precio objetivo, el target, y veo nada más ahora cómo se desenvuelve, ¿de acuerdo? Yo no voy a ejecutar, si yo venía montado en esta ola alcista, yo no voy a ejecutar una orden de venta solamente porque ya retrocedió aquí, o retrocedió acá, o retrocedió acá, ¿de acuerdo? Yo voy a ejecutar orden de venta hasta que la bandera no me confirme una ruptura a la baja que podría hacer aquí. Ok, muchos van a decir, en cuanto cruce la línea hay que ejecutar la orden de venta. No. En cuanto llegues a este punto hay que ejecutar la orden de venta. No. Hay que esperar a que el precio venga y eso lo va a hacer siempre. Va a retestear lo que antes era su soporte, que ahora se convierte en resistencia. Aquí esperamos, en este punto exactamente nosotros esperamos a ver si logra volverse a incorporar a su canal o en lugar de eso rompe nuevamente a la baja. En el momento en el que yo ya vea que el precio tiene una ligera inclinación aquí a la baja, o sea, que ya vino, tocó aquí y ahora apunta el precio a la baja nuevamente, esta es mi posición de venta para salir con el mínimo riesgo posible. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces que ahora va a rebotar aquí, va a rebotar acá y va a rebotar acá. ¿Ok? Esto sería en el caso de una operación alcista. Si nosotros no estábamos dentro de la operación, es decir, no teníamos una operación abierta aún y queremos abrir, pero estamos indecisos porque vemos este movimiento a la baja y no sabemos si vamos a abrir por posición y estamos esperando a tener una confirmación, entonces la confirmación va a ser de este lado. Vamos a tener una proyección del precio, que es esta. Nosotros ya sabemos que una vez después de que haya terminado de esta resistencia, vamos a llevar esta proyección del precio aquí. Sabemos que vamos a alcanzar este precio objetivo. Entonces, vemos que el precio sube, vemos que el precio rebota aquí, todavía no podemos formar ni resistencia ni soporte, o lo podríamos formar, pero de forma totalmente horizontal, lo cual es impreciso, sino que hay que esperar a tener el segundo rebote. Tenemos el segundo rebote aquí, ahora ya sabemos que la resistencia tiene una inclinación hacia abajo, ¿sí? Y ya nada más estamos esperando a ver la inclinación del soporte. Si la resistencia es con inclinación hacia abajo, yo pudiera copiar esta línea y llevarla a este punto de abajo y tratar de tener una simetría, ¿no? Pero ojo, no siempre puede ser así porque también puede tratarse de un banderín y la simetría va a ser más corta. Bien, tenemos entonces ya este movimiento. Tenemos el primer toque a la baja. El segundo toque a la alza ya nos dio la zona de resistencia. El segundo toque a la baja nos va a dar la zona de soporte y ya configuramos aquí esta zona de soporte, ya la tenemos bien clara. Ahora sí,
Si nosotros queremos entrar a la operación, obviamente si se va a la baja, pues no vamos a operar nada, ¿sí? Pero si queremos entrar en la operación, porque es un movimiento alcista que se ve fuerte, que va a continuar, entonces vamos a esperar a la ruptura de la resistencia. ¿No vamos a operar apenas si salga a 1 milímetro el precio sobre esa resistencia? No. ¿No vamos a operar cuando llegue a su punto más alto de aquí? No. No vamos a operar cuando toque este punto de aquí? Tampoco, porque puede ser una falsa ruptura y se viene a la baja. Vamos a esperar a que el precio llegue y rebote aquí. Una vez que rebote, que tengamos esta pequeña confirmación de rebote, ¿sí? Aquí justamente, ahí vamos a operar nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos la confirmación de una tendencia alcista. Y vamos a obtener este rendimiento, va a ser mermado, porque va a ser a partir de aquí. Aquí a lo mejor le estamos perdiendo un 5%, pero esa sería una entrada segura. ¿De acuerdo? Si no tenemos esa entrada segura, lo más probable es que aquí sea una falsa ruptura y el precio se vaya a la baja y luego termine por romper a la baja y nos vaya peor todavía. ¿De acuerdo? Eso sería una bandera alcista. Normalmente cuando el mástil viene alcista, que viene de abajo hacia arriba, normalmente la mayoría de las veces la bandera rompe hacia arriba. Si el mástil es bajista, ¿sí? La bandera va a romper hacia abajo. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la regla, pero no siempre se cumple, así que hay que estarlo cuidando. Vale. Vamos a borrar todo esto. Y pasamos ahora a la bandera bajista. Lo mismo exactamente invertido. Ahora venimos de una posición, ¿sí? Bajista, venimos bajando, de repente vemos que el precio rebota aquí, ¿sí? Tomamos la proyección del precio, que sería esto de aquí, vemos cómo rebota nuevamente, ¿sí? Cambiamos nosotros, entonces ahora nuestra línea de soporte, esperamos al siguiente rebote, ahora formamos nuestra resistencia y ya tenemos para saber en qué puntos va a venir rebotando el precio. Lo único que tenemos que esperar es a ver si rompe a la alza o en este caso rompe a la baja, viene, retestea su nueva zona de resistencia y continúa en un periodo a la baja. El precio objetivo va a ser este mismo que tomamos de aquí y lo vamos a llevar acá, ¿sí? Entonces quiere decir que va a ser este movimiento y eventualmente después vaya a hacer otros movimientos, ¿no? Ya esos habría que interpretarlos de forma individual. ¿Correcto? Ahora vienen los banderines. Aquí es donde les platicaba. Hay banderines alcistas y banderines bajistas. La diferencia de los banderines con las banderas es la formación triangular, ¿sí? Donde existe consolidación del precio. Estos banderines, a diferencia de las banderas, estos suelen estallar con mucha más fuerza. Estos vienen usualmente con una proyección del precio muy amplia, ¿de acuerdo? ¿Sí? En temporalidades amplias, en temporalidades grandes, estas proyecciones del precio son enormes. Es una bandera completa, es un banderín completo con un mástil muy grande y usualmente esa proyección del precio es muy grande. Entonces, viene la carrera alcista, rebota, ¿sí? Trata de volver a ir de nuevo arriba, pero ya no lo logra, entonces en ese momento se empieza a formar el banderín con una inclinación a la baja, pero venimos de una carrera alcista. Caso que sucede exactamente con Shiba. Shiba viene, sube, rebota aquí, trata de venir una segunda vez, rebota a la baja y ha venido rebotando a la baja de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, esto yo se los he mencionado muchas veces como cuña alcista, que es cuando rompe esa tendencia, ¿sí? Y luego viene y toca nuevamente su zona de soporte y luego nuevamente se va a la alza. Por eso es que en grandes temporalidades esto así es como se ve. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el precio rebota a la baja, ¿sí? Toca un segundo piso y en ese momento yo ya tengo mi zona de soporte. Viene, toca la resistencia, vuelve a rebotar, sigue rebotando y lo único que estoy esperando es esa consolidación del precio, ¿sí? Que se vaya haciendo más pequeño y normalmente va a detonar en movimientos muy fuertes, ¿sí? A la alza. Va a tener primero su salida de la zona de consolidación, va a salir de la zona de consolidación, rompiendo a la alza, pero luego va a tener un movimiento a la baja igual de fuerte que la salida, ¿sí? Lo cual va a parecer que nos va a meter en esta zona
Aquí, siendo más realistas, hay algunas veces en las que consolidan esta posición, ¿sí? Pero ya está fuera de este canal, sino que ahora ya está formando un nuevo banderín aquí. Consolida en esta zona y de aquí va a buscar o romper a la baja, que sería una continuación de esta tendencia, o romper a la alza, que sería la confirmación de la ruptura de la tendencia alcista. Rompe a la alza y va a venir a buscar este precio objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, rompe y busca este precio objetivo de acá. Es exactamente la posición en la que se encuentra Shiba. A diferencia de que Shiba creció, rompió acá y su movimiento ha sido mucho más inclinado a la baja. Ya tuvimos esa cuña, ¿sí? Ya está consolidando en esta zona de aquí y lo que estamos esperando es que haga ahora su movimiento al alza, ¿sí? Donde va a ser proporcional al tamaño del mástil que tenemos, que es un mástil gigante, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la operación que nosotros estamos buscando en Shiba. Estamos en un claro banderín, ¿vale? Ahí lo tienen. Bien, en el caso ahora del banderín bajista es exactamente lo mismo. Invertido, venimos en una posición de una carrera a la baja, rebotamos entre zona de resistencia y buscamos la ruptura a la baja, el pullback o el retroceso, la zona de retesteo y nuevamente buscamos el precio objetivo equivalente al tamaño del mástil. ¿De acuerdo? Dado caso de que Shiba rompiera la baja, el movimiento a la baja sería una cosa muy, muy grande. ¿De acuerdo? Y pues bueno, con eso concluimos esta clase de fundamentales, nivel 1. Espero que les haya gustado y todo lo que fueron las preguntas y respuestas quedan recortadas por efectos de tiempo en la plataforma de Zoom. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, lo pueden hacer a través de Telegram. Ya saben que ahí estoy siempre disponible para ustedes. Si quieren participar en las clases en línea, recuerden que son los días sábados. Ahorita vamos a estar pendientes hasta el próximo año, a excepción de la clase de Stock Market que va a quedar disponible para el sábado 18. Si gustan pueden unirse, ya conocen los enlaces de la página. Y pues bueno, espero que esto les haya ayudado mucho, que lo lleven a la práctica, que hagan las tareas, que participen en la comunidad de Telegram, que hagan sus preguntas, lleven sus proyecciones ustedes, más que preguntar cuál es el precio de entrada o cuál es esto, o si va a subir o si no va a subir. Eso es irrelevante, eso es parte del día a día, pero hagan ustedes sus propios análisis y compártanmelos. Díganme, oye Trotsky, ¿cómo ves esto? ¿Crees que este banderín se vaya a cumplir? ¿Cómo ves esta resistencia? ¿La estoy fijando bien? Y con mucho gusto les voy a estar asesorando y apoyando en todo lo que sea mis capacidades. ¿De acuerdo? Pues nada, los dejo, les agradezco muchísimo. Nos vemos en la próxima clase.